Saludos amigos y amigas de YouTube. Nueva vez les doy la bienvenida a su canal, Vuelo Profético. En este momento vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, escuchándola en nuestros oídos y también en nuestros corazones, a fin de que la palabra de Dios pueda transformar nuestras vidas y pueda ayudarnos a nosotros a volver al propósito original de Dios. Y es que podamos volver a Él, que podamos volver al principio que tuvimos cuando fuimos creados por Él. Y bueno, como siempre me gustaría invitarles para que se suscriban al canal, para que lo compartan y también para que le den like, porque vamos a empezar y seguimos en esta serie que se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales. Vamos a estudiar una doctrina más de la palabra de Dios. Y primero, como siempre, antes que todo, vamos a tener una oración. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias Señor por esta oportunidad en la cual puedo estudiar su palabra y usted me permite poder tener la audiencia con los amigos que escuchan estos mensajes para que usted pueda hacer con cada uno de ellos, para que usted pueda bendecir cada una de sus vidas y para que usted les ayude, Señor, a poder tener sus corazones, sus oídos atentos a escuchar su voz, su palabra, y que podamos tanto ellos como yo ser bendecidos por ella, por su palabra, y que podamos aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, el tema que tenemos para hoy se llama los dones y ministerios espirituales. Vamos a hablar acerca de eso. Y como siempre me gustaría leerles un resumen, una introducción a este tema para que podamos comprender eh, lo que estaremos estudiando durante este tiempo. Así que los dones y ministerios espirituales. Dios a través de la operación del Espíritu Santo concede dones a todos los miembros de la Iglesia en todas las épocas para que los empleen en amante ministerio por el bien común de la Iglesia y de la humanidad. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de la multiforme gracia de Dios, la Iglesia queda protegida de influencia destructora de las falsas doctrinas, crece espiritualmente y se edifica en la fe y el amor. Algunos son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para ejercer funciones reconocidas por la Iglesia en los ministerios pastorales, de evangelización, apostólicos y de enseñanzas, particularmente necesarios para equipar a los miembros para el servicio, promover la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Ahora, si vamos a entrar de lleno a este tema, después de haber visto esta introducción, vamos con la primera pregunta. ¿Qué son los dones espirituales? Voy a leer con ustedes en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 4, y nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos está hablando acerca de los dones que da Dios. Y bueno, ¿qué son los dones? Los dones espirituales, según la información que tengo aquí, son habilidades especiales que Dios da a cada creyente mediante el Espíritu Santo. No dependen de mérito humano, sino de la gracia de Dios, y su propósito es edificar a la iglesia y glorificar a Dios. Son manifestaciones del poder de Dios para servir en distintos ministerios. Los dones son de carácter sobrenatural porque provienen de Dios. Aquí nosotros estamos hablando de los dones que da el Espíritu, y esos son los dones que podemos recibir. Y vamos a ver cuáles son los principales dones mencionados en la Biblia. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales dones espirituales mencionados en la Biblia? Vamos a ver cuáles son esos dones que concede el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, en el contexto de los dones espirituales, dice: a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, podemos ver aquí los diferentes dones que da el Espíritu. Cada uno de esos dones son importantes y todos son dones que da el mismo Espíritu. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Voy a leerles para eso en Efesios capítulo 4, versículo 12 al 13, donde encontramos esta respuesta. Efesios capítulo 4, versículo 12 al 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿quién otorga los dones espirituales? Primero de Corintios capítulo 12, versículo 7. Voy a leerles allí lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Entonces el Espíritu es el que concede los dones a la iglesia, a su pueblo. Y entonces esos dones los podemos recibir cuando somos parte del pueblo de Dios, cuando nos bautizamos, porque cada uno tiene una función importante dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene diferentes miembros, tiene diferentes funciones, pero al final todos son parte del cuerpo y buscan un mismo fin, y es que el cuerpo pueda funcionar, que pueda cumplir su propósito. Ahora, ¿qué son los ministerios espirituales? Luego de haber visto lo que son los dones. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12 nos habla acerca de los ministerios espirituales. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí podemos ver cuáles son algunos de esos ministerios. Y esos ministerios son importantes porque son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cada persona que se une al cuerpo de Cristo puede cumplir cada uno de estos roles. Y para poder saber qué ministerio puede una persona desempeñar, vamos para ello a la siguiente, vamos a seguir viéndolo con la palabra de Dios para responder esa pregunta. Entonces, para descubrir nuestro don o ministerio, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y bueno, lo voy a mencionar dentro de un momento, pero vamos con la siguiente pregunta. Cuando lleguemos allí, entonces vamos a detallar ese punto importante. La pregunta número 6 nos dice, que es la pregunta que sigue, ¿cuál es la relación entre los dones y los ministerios? Primero de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Y algo importante a resaltar es que, como dije, los dones son de carácter sobrenatural porque provienen de Dios. Los ministerios son de Dios, pero los ministerios tienden a ser cargos que podemos asumir por parte de la iglesia, que funge como la voz de Dios. Entonces, y claro, también hay ministerios que Dios evidentemente puede llamar a una persona directamente a un cierto ministerio, pero todo eso depende. Entonces, vamos a ver cuál es la siguiente pregunta, la respuesta, cuál es la relación entre los dones y los ministerios. Primero de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Dice la palabra de Dios. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, vemos que los dones espirituales capacitan para cumplir los ministerios. Vemos la relación que hay entre los dones y los ministerios. Los ministerios espirituales canalizan los dones para edificar a otros. Por ejemplo, alguien con el don, por ejemplo, de enseñar, de enseñanza, puede desempeñar el ministerio de maestro. Entonces, de ese carácter son los ministerios y los dones, cómo funcionan. Ahora, ¿qué actitud debemos tener hacia los dones espirituales? Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso quiere decir que tener un cargo, tener un don, no nos hace mejor que las demás personas. Nos hace con mayor responsabilidad hacia Dios y hacia nuestros semejantes, porque Dios quiere que nosotros podamos servir a los demás a través de los ministerios y de los dones que nosotros podamos recibir. Y además Cristo nos enseñó que mayor es el que sirve, no el que, por así decirlo, es servido, sino el que sirve es mayor, porque Dios quiere que nosotros podamos ser, podamos comprender que tener un cargo no nos hace mejor que nadie, sino que de cada uno debe de, cada uno de nosotros somos seres humanos, y el hecho de que Dios a una persona le dé un don o un cierto ministerio, es porque esa persona, bueno, Dios la llamó para eso, para ese ministerio, ese don. Dios tal vez tiene un propósito para nosotros. Entonces debemos mirar lo que Dios tiene para nosotros. Y de alguna manera eso le pasó al apóstol Pedro cuando Pedro le dijo a Cristo en el momento de su ascensión, en ese contexto, cuando estaba por ascender Cristo al cielo. Pedro le dice a Cristo: ¿y qué de este, de Juan, que era el discípulo amado, que siempre estaba con Jesús? Jesús le dijo: ¿a ti qué acerca de él? Tú sígueme. O sea que cada uno de nosotros tiene que seguir a Cristo, cada uno de nosotros tiene un ministerio, un don que desempeñar. No debemos de estar mirando lo que los demás están haciendo y descuidando nuestros deberes actuales, lo que el Señor nos ha dado como don o ministerio para que desempeñemos. Entonces también debemos tener ese amor de Cristo, porque si hacemos las cosas con amor, entonces van a tener sentido, van a tener el carácter de Dios, y Dios entonces va a ser glorificado. Y algo importante también, vamos con la siguiente pregunta: ¿cómo descubrir cuál es nuestro don o ministerio? Este es el punto que les había prometido que íbamos a estar, que iba a estar explicando. ¿Cómo descubrir cuál es nuestro don o ministerio? Gálatas capítulo 6, versículo 8. Voy a leer con ustedes lo que dice la palabra de Dios allí. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Muy bien, Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso quiere decir que nosotros tenemos que sembrar para nosotros saber cuál es el don o el ministerio que el Señor eh, nos ha, nos ha dado, y de esa manera veremos el fruto. Pero debemos, por ejemplo, si queremos nosotros descubrir nuestro don o ministerio, debemos nosotros tener en cuenta estos elementos que voy a mencionar a continuación. Lo primero es que debemos orar pidiendo dirección al Espíritu Santo. La oración es importante porque los discípulos, cuando estaban en ese Pentecostés, estaban unidos, estaban en oración, aparte de que estaban unánimes, porque al recibir el Espíritu Santo les iba a mostrar cuál era el don que ellos tenían que desempeñar. Entonces también debemos observar dónde Dios nos da paz y fruto al servir. Y también debemos pedir consejo a líderes maduros en la fe, a ancianos, a personas de confianza, de experiencia. Y también debemos probar distintos servicios en la iglesia, que es el pueblo de Dios, y evaluar los frutos espirituales, como les había mencionado al principio, que nosotros debemos de sembrar en algún lugar donde Dios nos ponga,
Y entonces debemos ver los frutos, y si los frutos corresponden con lo que nosotros, con lo que Dios quiere cumplir con nosotros, entonces definitivamente que ese es el lugar que nos corresponde estar para servir a Dios y a la humanidad. Ahora, ¿qué pasa si no usamos nuestros dones? Porque está bien que Dios nos pueda dar un don o un ministerio, pero ¿qué pasa si nosotros no usamos nuestros dones? Mateo capítulo 25, versículo 30. Voy a leer allí con ustedes la palabra de Dios. Mateo 25:30 dice la palabra de Dios: y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto está en el contexto de la parábola de los talentos. Dios a un siervo le había dado 10 talentos, a otros, o mejor dicho, le había dado 5 talentos, a otro le había dado 2 talentos y a otro le había dado un talento. Solo que el que tenía un talento no fue sabio, no escondió su talento bajo la tierra. Entonces, por eso se lee la sentencia que el siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que aquellos que no inviertan el don, el talento, el ministerio que Dios les ha dado, entonces esas personas son inútiles para Dios, para su obra, porque teniendo un don, un ministerio, no lo están usando para el servicio de la humanidad, para Dios. Entonces esas personas son un estorbo para Dios. Y claro, Dios ama a todas las personas. Debemos de hacer las cosas con amor, pero debemos aprovechar el tiempo que Dios nos está dando para usarlo para su obra, para su causa, porque de lo contrario, si no hacemos nada, entonces seremos considerados como siervos inútiles, y entonces estaremos perdidos, como fue el caso de este siervo que tenía un talento y no hizo nada con él, porque el que tenía 5 talentos ganó otros 5 talentos, el que tenía 2 talentos ganó otros 2 talentos, pero el que tenía uno no hizo nada con él. Entonces por eso he podido leer con ustedes lo que les he leído, y por eso es importante que pongamos en ejecución aquellas cosas que Dios puede poner en nuestras manos. Ahora, ¿cuál es la enseñanza clave sobre los dones y ministerios espirituales? Primero de Corintios capítulo 14, versículo 12, dice la palabra de Dios: así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Eso es importante, porque si la iglesia es edificada, entonces la iglesia puede estar más equipada, más preparada para cumplir con el propósito de Dios en la tierra, que es llevar su mensaje, su palabra. Ahora bien, luego de haber visto estos elementos que hemos visto, estas cosas relacionadas con los dones y ministerios espirituales, ahora vamos a llegar a una conclusión. Voy a leerles con ustedes la conclusión para este tema. Los dones y ministerios espirituales son regalos de Dios dados a cada creyente para edificar la iglesia y glorificar su nombre. Deben de descubrirse, ejercerse con amor y humildad, y siempre buscar servir a otros, recordando que su propósito es fortalecer el cuerpo de Cristo y llevar su luz al mundo. Por la gracia de Dios, hoy debemos tomar una decisión. Debemos identificar los dones que Dios nos ha dado y ponerlos a la disposición de Él en la predicación del Evangelio. Tal vez haya aquí personas que puede que sean nuevas en esto del Evangelio, de la palabra de Dios. El propósito de Dios es no que te quedes sentado en un banco, o que tal vez estés observando un video de la palabra de Dios, sino que puedas usar los dones, los talentos, los ministerios a los cuales Dios te llame, y que tú puedas ser útil para su pueblo, para que el mensaje de la palabra de Dios pueda seguir cundiendo en todas partes de este mundo, porque esa es nuestra razón de ser. Ahora bien, vamos a tener una oración en este momento. Si este mensaje ha tocado tu corazón, entonces vamos a orar en este momento. Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque usted nos da dones y nos da ministerios para que los usemos para su obra, a fin de que el mundo pueda ser salvo, a fin de que podamos ser útiles, podamos ser siervos útiles y no inútiles. Ayúdenos, Señor, a poder tener esto presente, esto claro,
y que su amor, sobre todo, en todo lo que nosotros hagamos, sea un don o un ministerio que recibamos, que lo hagamos de esa manera, con amor, porque eso fue lo que usted nos enseñó. Bendiga a los amigos oyentes en diferentes partes de este mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Me dejan su comentario abajo si tienen alguna pregunta, algo más que quieran puntualizar acerca de este tema. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Este fue un episodio más de Vuelo Profético. Hasta la próxima.